Imagina que vas al médico de tu gobierno, que confías en él, que haces lo que te dice. Ahora imagina que ese médico está tomando notas sobre lo que le ocurre a tu cuerpo sin habértelo dicho nunca, sin tu permiso, sin tu conocimiento y con la total protección del Estado. Esto no es ciencia ficción, no es una película de terror. Ocurrió, está documentado, y los responsables, en la mayoría de los casos, nunca pisaron una cárcel. Hoy, en el laberinto de la historia, vamos a adentrarnos en los experimentos más oscuros que los gobiernos del mundo llevaron a cabo sobre seres humanos reales. Personas corrientes, personas que confiaban. Y lo más perturbador de todo, es que algunos de estos programas terminaron hace menos de lo que crees. Quédate, porque lo que vas a escuchar esta noche cambiará para siempre la forma en que miras a quienes tienen el poder. Corría el año 1953. La Guerra Fría estaba en su punto más álgido. La CIA tenía miedo, un miedo muy concreto, que la Unión Soviética hubiera desarrollado técnicas para controlar la mente humana, para hacer que un hombre dijera lo que no quería decir, para borrar lo que sabía, para convertir a una persona en otra. Y en lugar de ignorar ese miedo, decidieron investigarlo ellos mismos. Así nació el proyecto MKUltra, un programa clasificado, financiado con fondos negros, que durante más de 20 años experimentó con la mente de miles de personas en Estados Unidos y Canadá. ¿Cómo lo hacían? Utilizaban el LSD, pero no de la forma en que lo imaginas. No había voluntarios. No había consentimiento. Los agentes de la CIA introducían la droga en las bebidas de personas que no sabían nada. Soldados, pacientes psiquiátricos, presos, trabajadores de bares seleccionados al azar. Uno de los casos más documentados es el de Frank Olson, un científico del ejército americano que en noviembre de 1953 participó en una reunión de trabajo en un hotel de Maryland. Sin su conocimiento, alguien añadió LSD a su copa. Días después, Frank Olson cayó desde la ventana de un hotel en Nueva York. La versión oficial fue suicidio. Décadas más tarde, cuando su familia exhumó el cuerpo, los forenses encontraron evidencias de que había sido golpeado antes de caer. Pero MKUltra no se limitaba al LSD. Los archivos desclasificados, la mayoría recuperados por casualidad porque la CIA olvidó destruir unas cajas en 1977, revelan que el programa incluía privación extrema del sueño, hipnosis forzada, electroshock sin anestesia y experimentos de desprogramación en los que se intentaba borrar la memoria de los pacientes para reescribirla desde cero. El Dr. Eben Cameron, un psiquiatra canadiense de enorme prestigio, presidió la Asociación Mundial de Psiquiatría mientras llevaba a cabo algunos de los experimentos más brutales del programa en Montreal. Sus pacientes llegaban con depresión leve o ansiedad. Salían sin recordar quiénes eran. En 1977, el Senado de Estados Unidos investigó MKUltra. El director de la CIA de aquel entonces, Stansfield Turner, reconoció la existencia del programa. Nadie fue a la cárcel. El gobierno pagó indemnizaciones a algunas familias. Discretamente, sin juicios, sin titulares. Y la pregunta que nadie ha podido responder del todo es esta. ¿Aprendieron algo que nunca nos contaron? Si el caso de MKUltra te ha parecido perturbador, lo que vas a escuchar ahora es diferente. Porque en el caso anterior, al menos había una justificación retorcida. El miedo a la guerra, la paranoia del espionaje, la carrera armamentística. Lo que ocurrió en Tuskegee, Alabama, entre 1932 y 1972 no tenía ninguna justificación. En 1932, el Servicio de Salud Pública de Estados Unidos inició un estudio sobre la sífilis en hombres afroamericanos de bajos recursos. 400 hombres infectados, 179 sanos como grupo de control. A los infectados les dijeron que iban a recibir tratamiento para la sangre mala, que era como en esa época se llamaba coloquialmente a varias enfermedades. No les dijeron que tenían sífilis. No les explicaron qué era. Y desde luego, no les dieron el tratamiento real. El estudio tenía un objetivo: observar cómo la sífilis avanzaba sin tratamiento en el cuerpo humano hasta causar la muerte. Y lo hicieron durante 40 años. En 1947, la penicilina ya era el tratamiento estándar para la sífilis. Era efectiva, era accesible, habría curado a la mayoría de esos hombres. No se la dieron. Peor aún, cuando algunos de ellos fueron llamados a filas durante la Segunda Guerra Mundial, el propio programa intervino para que no pasaran los reconocimientos médicos que habrían revelado su enfermedad y que habrían resultado en tratamiento. El estudio terminó en 1972, no porque los responsables lo decidieran, sino porque un epidemiólogo llamado Peter Buston filtró la información a la prensa.
El escándalo fue enorme. Para entonces, 28 hombres habían muerto directamente de sífilis. 100 más habían fallecido por complicaciones. 40 esposas habían sido infectadas. Y 19 hijos habían nacido con sífilis congénita. Bill Clinton pidió perdón en nombre del gobierno americano en 1997, 25 años después del final del estudio. 8 de los participantes originales aún vivían. Pudieron escuchar las palabras del presidente. Y lo más inquietante de todo es que Tuskegee no fue un caso aislado. Fue, quizás, el más documentado. Pero los investigadores han encontrado evidencias de experimentos similares en Guatemala, donde entre 1946 y 1948 el gobierno americano infectó deliberadamente a más de 1.300 personas con sífilis, gonorrea y chancro, incluyendo pacientes psiquiátricos, prisioneros y soldados, sin su consentimiento, para estudiar si la penicilina podía funcionar como profiláctico. Barack Obama llamó personalmente al presidente de Guatemala para disculparse. En 2010, hasta ahora hemos hablado de experimentos que ocurrieron en tiempos de paz, en países democráticos, con la protección de instituciones que se suponía debían proteger a la ciudadanía. Lo que ocurrió en el noreste de China entre 1937 y 1945 fue diferente en escala, pero comparte algo esencial con todo lo anterior: la convicción de quienes lo llevaron a cabo de que sus víctimas no eran del todo humanas. La Unidad 731 fue una división secreta del ejército imperial japonés dedicada a la investigación biológica y química. Tenía su base en Pingfang, cerca de la ciudad de Harbin, y funcionaba como una pequeña ciudad autónoma: laboratorios, prisiones, crematorios. Sus víctimas eran llamadas maruta. En japonés, la palabra significa tronco de madera. Era la forma en que los investigadores se referían a los prisioneros en sus informes para evitar que alguien que leyera la documentación entendiera de qué estaban hablando. Lo que se hacía en la Unidad 731 incluía vivisección sin anestesia, para estudiar los órganos en funcionamiento, amputaciones de extremidades para analizar la pérdida de sangre y la posibilidad de reimplantarlas, exposición a temperaturas extremas para estudiar la hipotermia y las quemaduras por congelación, inoculación de enfermedades como la peste bubónica, el cólera y el anthrax, pruebas con armas químicas en personas vivas. Se calcula que entre 3.000 y 250.000 personas murieron en las instalaciones de la Unidad 731. La mayoría eran prisioneros chinos, coreanos y soviéticos. Cuando Japón capituló en 1945, el general Shirishi, responsable del programa, ordenó destruir las instalaciones y matar a los últimos prisioneros. Lo que ocurrió después es quizás la parte más reveladora de toda esta historia. El gobierno de Estados Unidos negoció inmunidad para Ishi y para muchos de los investigadores de la Unidad 731 a cambio de acceso a sus datos. Los resultados de aquellos experimentos, construidos sobre miles de muertes, fueron entregados al ejército americano, a cambio de que nadie fuera juzgado. Solo algunos oficiales de rango menor fueron procesados por el Tribunal Soviético de Jabárovsk en 1949. Estados Unidos no reconoció ese juicio. Shirishi murió en 1959, en Tokio, de cáncer de garganta. En libertad, hasta ahora hemos hablado de adultos, de soldados, prisioneros, enfermos. Pero algunos de los experimentos más perturbadores documentados en los archivos desclasificados tuvieron como víctimas a niños. En los años 50 y 60, varios orfanatos y centros de acogida en Estados Unidos fueron utilizados como entornos de prueba. Los niños que vivían en ellos, sin familia que pudiera reclamar por ellos ni abogados que los representaran, eran sometidos a pruebas de todo tipo. En algunos centros se les administraban psicofármacos experimentales para estudiar sus efectos sobre cerebros en desarrollo. En otros, se analizaban los efectos de la privación sensorial o la manipulación emocional deliberada. El caso de la Universidad de Harvard es especialmente perturbador. Entre 1959 y 1962, un psicólogo llamado Henry Murray sometió a un grupo de estudiantes universitarios a un experimento de estrés extremo. Los participantes debían escribir un ensayo con sus ideales y valores más profundos. Después eran interrogados de forma agresiva y humillante, diseñada específicamente para destruir su autoestima. Uno de esos estudiantes era un joven matemático brillante llamado Ted Kaczynski. Años después, se convertiría en el Unabomber, el terrorista que durante 17 años envió paquetes bomba a universidades y aerolíneas en Estados Unidos, matando a 3 personas e hiriendo a 28 más. ¿Qué parte de lo que se le hizo en Harvard contribuyó a lo que se convertiría? Es una pregunta que no tiene respuesta definitiva, pero que tampoco puede ignorarse. Todo lo que hemos contado hasta ahora está documentado.
Hay archivos, hay testimonios, hay juicios, aunque pocos, e indemnizaciones, aunque tardías. Pero hay un capítulo más en esta historia. Y este es diferente, porque los documentos son escasos, los testigos son contradictorios, y las autoridades nunca han confirmado ni desmentido nada de forma definitiva. En las instalaciones militares de Camp Hero, en Montauk, Nueva York, varios ex empleados y supuestos testigos afirman que entre los años 60 y los 80 se llevaron a cabo experimentos de control mental y manipulación temporal vinculados a los programas secretos que siguieron a la Segunda Guerra Mundial. El proyecto Montauk, como se conoce este conjunto de afirmaciones, incluye desde experimentos de telequinesia y viaje mental hasta supuestos intentos de abrir portales temporales basados en tecnología capturada a los nazis. Es imposible verificar la mayoría de estas afirmaciones. Los documentos que debería haber no existen o no han sido desclasificados. Los testigos no son fuentes verificables desde un punto de vista periodístico. Pero hay algo que sí es cierto. El experimento Filadelfia, al que el proyecto Montauk está supuestamente conectado, parte de algo real. En 1943, la Marina Americana experimentó con campos electromagnéticos en el USS Eldridge. Lo que exactamente se probó nunca ha sido confirmado del todo. Lo que sí existe, y esto es importante, es un patrón. Un patrón en el que los gobiernos, durante décadas, usaron a sus ciudadanos como sujetos de prueba sin su consentimiento. En el que la justificación era siempre la misma: el bien mayor, la seguridad nacional, el avance de la ciencia. Y en el que la verdad, cuando llegó demasiado tarde para quienes la sufrieron. ¿Qué hay detrás del proyecto Montauk? Probablemente, mucho de mitología y desinformación construida voluntariamente para confundir. Pero también, quizás, algo más que no ha salido a la luz todavía. Porque si algo nos ha enseñado la historia que hemos recorrido esta noche es esto: lo que suena demasiado oscuro para ser real, a veces lo es. Hemos recorrido esta noche algunos de los capítulos más oscuros de la historia moderna. Capítulos que no están en los libros de texto, que rara vez se explican en los colegios, que durante décadas permanecieron ocultos en archivos clasificados que nadie debía leer. MK Ultra, Tuskegee, la Unidad 731, los experimentos sobre niños, los proyectos que todavía no tienen nombre oficial. Y hay una pregunta que queda flotando en el aire, y es la más importante de todas. ¿Ha terminado esto? Los gobiernos del mundo han avanzado en transparencia. Las leyes de bioética existen por algo, y ese algo son precisamente las atrocidades que hemos descrito. El consentimiento informado, que hoy parece obvio, nació de estos desastres. Pero los incentivos que llevaron a estas situaciones, el poder, el secretismo, la convicción de que hay fines que justifican medios inaceptables, esos incentivos no han desaparecido. Lo que se ha cambiado es que ahora hay personas que hacen preguntas, que exigen acceso a archivos, que no aceptan el silencio como respuesta. Personas como tú, que esta noche eligieron saber. El laberinto de la historia tiene muchos pasillos. Hoy hemos recorrido algunos de los más oscuros. La próxima vez iremos más lejos. Si quieres seguir explorando, suscríbete al canal. Cada semana abrimos una puerta nueva. Y si esta noche no puedes dormir, ya sabes por qué.